Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos hermanos y hermanas de luz. Muy feliz y bendecido miércoles, espero que estéis todos muy bien y vamos a seguir con este curso de budismo y hoy vamos a ver un poquito el tema de la mente. Bien, así que vamos a comenzar. El budismo no es una religión teísta, es decir, no afirman la existencia de un Dios absoluto creador. Bien. Según el concepto de la originación dependiente, que veremos más adelante, esto es la ley de causalidad, todo lo que existe es fruto de causas y efectos. Bien, es decir, todo es por ley del karma, ley de causa y efecto o ley de causalidad. Cada cosa que existe depende de factores anteriores. Esto es muy importante. Entonces el budismo nos dice que realmente esta creencia en un Dios que está fuera de nosotros y que está allá arriba y que es el absoluto y que es el creador de todo el universo, que esto no es verdadero. Bien, ellos afirman que no es así. Entonces ellos dicen que cada persona tenemos una mente búdica. Cada uno de nosotros tenemos el potencial de la mente de Buda, de la mente iluminada. Y que esta mente, ahora, actualmente, está totalmente ignorante, está inconsciente debido a todos estos engaños del ego. Bien, todos los engaños de identificarnos con lo que nosotros vemos, lo que nosotros percibimos por los 5 sentidos, lo que nosotros estamos experimentando, nuestro cuerpo, el sentido de ser esta persona que somos, que también toda la sociedad nos ha ayudado a tener esta identidad. Entonces, el budismo dice que absolutamente cada uno de nosotros tenemos el potencial de Buda, por tanto, una mente bondadosa. Todos somos seres bondadosos, pero según las experiencias de dolor y de sufrimiento que hemos vivido, entonces esta mente, lo que le sucede es que se vuelve dualista. Le llamamos la palabra dualista, pero nos referimos sobre todo a la separación. Bien, nos referimos a que nos vemos, nos percibimos los unos a los otros como entidades separadas y claro, al compararnos unos a los otros, al vivir experiencias en las que unos nos hacen cosas malas, otros nos hacen cosas buenas, entonces nosotros juzgamos todo aquello que experimentamos como esto me gusta, esto no me gusta, esto que me dicen es muy bonito y me gusta, esto que me dicen no me gusta y es malo. Entonces, en función de identificarnos con todo esto, desarrollamos una serie de emociones. Sobre todo las negativas, que son las que más tenemos que trabajar, porque claro, el budismo sobre todo hace mucho énfasis en el Dharma, que es el punto principal de todo el budismo, es la enseñanza del Dharma, que es lo que Buda estuvo impartiendo y explicando y difundiendo después de su iluminación durante 45 años, hasta su muerte. Ya iremos viendo poco a poco, bien, porque vamos poco a poco con este curso, porque hay muchas cosas, hay mucho que aprender. Y el budismo sigue unas pautas, por así decirlo, para poder ir reduciendo nuestro ego, para poder ir trabajando también nuestra ignorancia, nuestras emociones negativas, nuestro ego y todo lo que es la ira, el enojo, lo que es también la violencia, la agresividad,
cuando somos agresivos con los demás, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, el budismo dice que no existe Dios absoluto, no hay creador, sino que somos nosotros. Nosotros somos el creador. Buda actuó como un maestro. Él simplemente nos enseña cómo podemos transformar nuestras emociones y cómo podemos transformar la mente ordinaria en una mente iluminada, una mente de Buda. Así que esa es la responsabilidad del Buda, solo mostrarnos el camino. Él mismo dijo, yo les muestro el camino, así que si ustedes logran su meta o no, depende enteramente de ustedes. Entonces él ya nos está diciendo que lo que es el mapa para este camino, para esta ruta hacia la mente pura, la mente iluminada, hacia la liberación, él nos lo da. Bien, él nos da las enseñanzas, nos da el Dharma, nos da este mapa, pero que ya depende de cada uno de nosotros el hecho de que nosotros pues lo pongamos en práctica. Bien. Es muy importante en el budismo, es muy importante no solamente escuchar las enseñanzas, no solamente estar en contacto con un maestro, para que el maestro pueda transmitir también la profundidad de la visión de la verdad última, ¿no? Es decir, lo que verdaderamente somos. Y esto se transmite de maestro a discípulo, bien, porque es muy fundamental, según el budismo, poder tener un maestro que nos transmita esa conciencia despierta. Bien, porque a través de las enseñanzas avanzamos, pero avanzamos mucho más si podemos recibir o captar la energía del maestro y todavía es mucho más importante si nosotros lo ponemos todo en práctica. Bien, así que hemos de practicar la meditación, que es sobre todo la práctica más importante, ¿no?, del budismo, la práctica del silencio mental, la práctica de observar realmente mis pensamientos, observarme a mí mismo, mis emociones y estar sentado meditando para poder tener esa experiencia de poder realmente desvelar toda la ignorancia y poder ver claramente la verdad de lo que somos. Porque por mucho que estudiemos, por mucho que escuchemos o que leamos las enseñanzas, si nosotros no lo ponemos en práctica, entonces no lo lograremos. Entonces Buda nos dice, el mapa, es decir, las enseñanzas, ya las tenéis, yo os las doy. Pero claro, eres solamente tú el único que puedes lograr llegar a la meta. Nadie puede hacerlo por ti. Y él se refiere a la práctica. Bien, entonces podemos entender de que podemos tomar todas las enseñanzas, toda la guía. Podemos también tomar y recibir la energía de esta mente más consciente, más iluminada, pero si yo no practico, si cada uno de nosotros no practican la meditación, el silencio y todo esto, porque la única manera es calmando nuestra mente, entonces no lograremos llegar al final, llegar a la iluminación. Bien, esto es lo que nos decía Buda. Bien. Entonces, la básica visión filosófica budista es interdependencia, que es la ley de la causalidad. La ley de la causalidad en el budismo la llaman originación dependiente. La misma palabra ya se entiende, ¿eh? Originación dependiente. Todo se origina dependiendo de otras cosas, ¿no? Causas, efectos, ley de causalidad, karma. Entonces, cualquier cosa que nace tiene que haber surgido de una causa, según el budismo. Y por eso la causa y el efecto dependen entre sí.
todo lo que sucede es debido a unas causas que hemos generado en el pasado. Lo que estamos viviendo ahora son las consecuencias de lo que hemos generado en el pasado. Si tú lo que estás viviendo ahora es algo positivo, es que tú has generado en el pasado las causas positivas para que den lugar a este fruto, a este efecto. Por el contrario, si tú ahora estás viviendo alguna experiencia de sufrimiento, una experiencia molesta, negativa, también es debido a que en el pasado hemos generado las causas para que ahora, cuando se reúnen las condiciones, bien, entonces ahora esto da fruto, las causas dan fruto y por eso experimentamos lo que experimentamos. Esto es todo lo que el budismo está afirmando. Después dice, este concepto es común a todas las escuelas budistas y ahora específicamente en el caso de los principios Mahayana, ya os explicaré más adelante que hay diferentes escuelas, pero la Mahayana es el vehículo grande. Bien, la escuela Mahayana es muy importante porque no solamente los que están dentro de esta escuela no solamente buscan la iluminación para sí mismos, sino que también lo hacen para poder después ayudar a todos los demás. Así que ellos se basan mucho en la compasión de que yo busco la iluminación no solo para mí mismo, sino también para luego ayudar a despertar a todos los demás seres. Entonces, según el principio Mahayana, concretamente el principio del Madhyamika, dice que aparte de aceptar la posibilidad de la originación dependiente sobre la base de la ley de causalidad, ellos también dicen que el todo tiene sus partes y que el todo y las partes dependen entre sí. Vamos un poquito más allá porque esta escuela, la Madhyamika, nos explica que no solamente los efectos dependen de la causa, sino que la causa también depende de los efectos. Y esto ya es un poquito más difícil de entender, ¿no? Bien, pero ahora lo explicaremos, ¿eh? Así que los filósofos madhyamikas continuaron analizando y encontraron y dijeron que no solo el efecto depende de la causa, sino que la causa también depende del efecto. ¿Cómo podemos verlo de esta manera? No debemos verlo como que la causa surge del efecto. No, es imposible que una causa surge del efecto, sino que el mismo concepto de causa sucede por el efecto. Es decir, que están los dos dependiendo entre sí. Tú ahora generas una acción y esta acción va a dar un fruto, un resultado. Esta causa también depende del efecto. Los dos dependen entre sí. Por tanto, esto es la interdependencia. No sabemos si ha sido primero la gallina o ha sido primero el huevo. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? No lo sabemos. Lo mismo que una semilla y un árbol. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es la causa? Entonces aquí es donde los budistas quieren llegar. Quieren que veamos que como no existe una causa absoluta, por eso no existe un Dios, por eso no hay un Dios creador. Por eso dice que Dios está dentro de nosotros como el potencial de Buda, ellos siempre lo van a llamar la mente iluminada, y que nosotros estamos totalmente ahora experimentando una ignorancia. Bien, pero que tenemos ese potencial de despertar de esta ignorancia. Lo importante es que comprendamos que todo lo que habéis hecho en vuestra vida, lo habéis hecho gracias a que en el pasado os han sucedido unas cosas.
todo lo que has vivido en tu vida, cada cosa te ha ido llevando a otra. Cada cosa os ha ido llevando a otra. Y estáis donde estáis gracias a que os ha pasado esto y os ha pasado lo otro. Y antes de que os pasara esto y lo otro habéis conocido a tal persona o habéis sufrido tal experiencia. Y entonces todo veis que son efectos que vienen de causas y que estas causas generan más efectos y que estos efectos generan más causas y todo depende entre sí. Como vemos que todo está como ligado, que tú no estás aquí porque sí, sino que estás aquí porque te ha pasado esto y esto y esto y lo otro, entonces podemos verlo desde la interdependencia, es decir, todo depende de lo otro. Todo está conectado, todos somos interdependientes. Esto demuestra que la realidad no es como nos aparece, porque la realidad nos aparece independiente. Vemos las cosas de una manera independiente. Tú estás experimentando una situación, pero solamente ves esta situación. Pero si amplías tu campo de visión, si expandes tu mente, te das cuenta de que realmente estás viviendo esta situación porque en el pasado se generó la causa para que ahora experimentes esto. Y entonces, claro, todo depende de algo que ya hemos hecho en el pasado. Todo lo que nos sucede es el efecto de una causa anterior que sucedió en el pasado. Por tanto, todo es interdependiente, todo depende entre sí. Si yo no hubiera generado la causa en el pasado, ahora no estaría experimentando este efecto, esta situación. Y debido a que todo es interdependiente, no hay un origen. Bien, el budismo no puede afirmar la existencia de un Dios absoluto creador, porque todo existe debido a causas y efectos. María Viña dice, eso sí, pero hay una causa primera. Fijaos, esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta, es lo mismo que decir, ¿cómo se creó la existencia o cómo se creó el universo? ¿Cuál fue la causa primera de la creación? Pero en el budismo dicen que todo es un continuo mental, que todo es mente y que esta mente simplemente es un continuo mental que es eterno e infinito, que no tiene principio ni no tiene fin. Entonces, claro, si el budismo nos dice que la mente no tiene principio, que es eterna e infinita, entonces, ¿cuándo surgió el universo? ¿Cuándo se originó el universo? Y esa es la pregunta del millón que muchas corrientes espirituales no dan una respuesta, no dan una respuesta firme. De todo lo que yo he ido estudiando y de todo lo que yo he ido experimentando, también cuando experimenté el despertar, todo, realmente la explicación a esto que me parece más acertada es una que explica Ramana Maharshi y que nos dice que el origen de la creación del universo es cuando nosotros, por ejemplo, voy a poner el ejemplo así lo vais a entender mejor. Cuando nosotros nos vamos a dormir, tú ya te encuentras que estás soñando. Pero ¿cómo se ha iniciado el sueño? ¿Cómo has entrado? ¿Cuál ha sido la causa de que sueñes lo que estás soñando? ¿Verdad que no puedes saberlo? No puedes saber cuál ha sido la primera imagen de este sueño, el primer momento. ¿Verdad que cuando tú estás soñando ya estás dentro del sueño, ya estás experimentando? Te sientes que eres el protagonista que está dentro del sueño, te sientes que eres ese personaje y que te están pasando una serie de experiencias, de cosas, y en función de lo que te pasa, tú tienes percepciones, sensaciones y emociones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos durmiendo y estamos soñando,
no podemos ver cómo ha comenzado el sueño, no podemos ver cómo hemos entrado, quién ha sido primero, el yo, el ego o el sueño. Es algo que ha sucedido espontáneamente, ¿verdad? Es algo que sucede, ¡pum!, espontáneamente. Pues esto nos da una pista, porque en el estado de vigilia, realmente, cuando te suena el despertador por la mañana y te despiertas, ¿qué es lo que aparece primero? ¿Aparece el mundo primero y luego está el yo? ¿O aparece primero el yo y luego está el mundo? Aparece todo en conjunto, todo en el mismo instante, ¿verdad? Entonces ahí la respuesta que nos daba Ramana Maharshi de todo esto es que la creación surge de forma espontánea. No hay una causa, tampoco hay un principio, simplemente todo es mente. Y es una mente continua. Bien. Entonces, toda la experiencia surge espontáneamente. Cuando nosotros estamos meditando y profundizamos muchísimo, muchísimo, muchísimo y tenemos una mente que se va calmando y llega un momento en que ya no hay ningún tipo de pensamientos. Vas profundizando todavía más y ya no sientes ni siquiera tu cuerpo. Estás todavía más concentrado, más atento en la meditación y ya ves que realmente está como desapareciendo el sentido de que eres alguien. Desaparece tu cuerpo, desaparece tu identidad. Y luego, si profundizas todavía un poquito más, verás que también desaparece el mundo. Entonces, el proceso que hacemos para lograr una meditación súper profunda que nos ayude a poder ver la verdadera naturaleza de lo que somos, nos da una pista también. Porque en la misma manera en que nosotros durante el proceso meditativo vamos trascendiendo nuestro cuerpo, vamos trascendiendo nuestros pensamientos, después trascendemos el ego y después trascendemos el mundo, ¿qué es lo que queda entonces? Y ahí dices, wow, queda el todo y la nada, queda como una sensación de que el mundo no existe, ha desaparecido, pero yo sí existo, yo sigo estando, pero no como fulanito de tal, sino como el todo, como la totalidad misma. Por tanto, esta pregunta tan clave de cuál ha sido la causa que ha dado lugar a toda la creación, cuál ha sido la existencia del universo, cómo se ha creado, la única respuesta es que todo surge de manera espontánea. De la misma manera en como tú entras en un sueño y de la misma manera en como tú te despiertas por la mañana y entras en el estado de vigilia. Todo ya está ahí. Todo en el mismo instante sucede. Bien. Pero esto es importante que vosotros lo llevéis a reflexionar, porque está muy bien escuchar las enseñanzas, pero está muy bien decir, bien, tengo que yo reflexionar bien a ver si esto también me resuena o no me resuena. Es muy importante que investiguéis, ¿sí? Porque claro, cada persona o cada lo puede ver de una manera diferente. Están las personas que creen en un Dios absoluto y según su educación, su religión, todo el condicionamiento, ellos creen rotundamente que existe ahí arriba un Dios que ha creado este mundo. Pero claro, si tú vas profundizando y vas indagando, investigando, te vas a dar cuenta que si todo, absolutamente todo, está conectado y todo es una misma esencia, una misma energía, que le podemos llamar la conciencia o la vida misma,
entonces nos damos cuenta de que la separación no existe. Solamente es un engaño la separación. Es un engaño porque como percibimos los fenómenos de manera separada, entonces ahí creemos que Dios también está separado de nosotros. Y esta misma creencia de que Dios está separado de nosotros es la que nos lleva a sufrir tanto. Es la que nos lleva a tener todas estas carencias, todas estas necesidades internas, toda esta falta de amor, este vacío y soledad que sentimos. ¿Por qué? Porque tenemos la creencia de que Dios está allá arriba y que yo estoy aquí abajo. Y por tanto me siento solo, me siento vacío, y esto es un error, forma parte de la misma ignorancia. Entonces en el budismo nos dicen, Dios no está allá arriba y no está fuera de ti, Dios está dentro de ti, en tu mente, más bien en tu corazón, bien, porque la mente, para nosotros la mente son los pensamientos. Dios está en tu corazón y es el potencial de Buda, es el potencial de la mente iluminada, pero que está totalmente obscurecida por el ego, por la ignorancia. Entonces lo que tenemos que hacer es erradicar esta ignorancia. Y claro, toda la enseñanza de Buda nos ayudará a poder trascender nuestro ego. Bien, que es el camino del Dharma. Esto es lo más importante, ¿eh? Las religiones teístas, que son las que creen que existe un Dios allá arriba, que está fuera de nosotros y que ha creado este universo, es una creencia todavía basada en la dualidad. Todavía se han quedado un poquito limitados. Cuando vamos más allá de la dualidad, nos damos cuenta de que no existe la separación, de que podemos nosotros ver la separación porque solamente nos fijamos en las formas, pero que en realidad todo está conectado, todo está unido, todo es uno, todo es la misma vida. Es esta vida, esta presencia, esta conciencia. Y ahí cuando nosotros podemos ir un poquito más allá de esta dualidad y poder ver que todo es uno, que todo es una misma conciencia, entonces dices, si todo es uno, entonces Dios, ¿dónde está? ¿Afuera o dentro de mí? Por eso es tan importante investigar, preguntarse y profundizar en vosotros mismos. Entonces, hablando un poquito sobre todo esto, en el budismo la mente se considera sinónimo de conciencia. Bien, ellos no hablarán de conciencia, hablarán más bien de mente, una mente búdica. Nuestra mente, en términos budistas, no tiene ni un átomo de materia. No es física. Bien, la mente no es física para el budismo. Dice que también todo está relacionado con la mente, es decir, al espectro de todas nuestras experiencias internas, el intelecto, los pensamientos, los conceptos, las sensaciones, las emociones, el inconsciente, el subconsciente, el espíritu, el instinto y la intuición. Todo está relacionado con nuestra mente. Y el término mente en el budismo abarca todo esto, toda la conciencia. El otro punto en relación con nuestra mente o sus partes, en el que el budismo difiere mucho de las demás visiones religiosas, es que no hay nada en nuestro ser creado por un ser superior. No es posible. No hemos podido ser creados por un ser superior. Buda lo descubrió a partir de su propia experiencia, descubrió que esta es la verdad, de que no hemos sido creados por un Dios creador. Otro punto interesante de divergencia del budismo con las visiones psicológicas occidentales es que no hay ni un átomo de nuestra mente, de nuestra personalidad, pensamientos, sensaciones o emociones que haya sido creado por nuestros padres.
Nuestra mente no ha sido creada por nuestros padres. El cuerpo sí, pero la mente no. Entonces, ni nuestra personalidad, ni nuestros pensamientos, ni nuestras sensaciones o emociones, todo eso no los han creado nuestros padres. Por tanto, no podemos culpar a nuestros padres de tener la personalidad que tenemos, o los pensamientos y las sensaciones y las emociones que tenemos. Por tanto, si estamos enfadados, no podemos decir, es culpa tuya, mamá, o es culpa tuya, papá, por haberme hecho así. No. Entonces, el budismo nos dice que la mente no es creada por los padres. El cuerpo, sí, sí que está creado por nuestros padres, porque el cuerpo es como si fuera el recipiente. Es el recipiente en el cual entra nuestra mente. Y en términos budistas, la mente no es física, no viene de nuestros padres, no viene de Dios, ni de ningún otro ser superior. Y es evidente que no puede venir de la nada. Entonces, ¿de dónde viene nuestra mente? Vamos a intentar responder esta pregunta. ¿De dónde viene nuestra mente? Si nuestra mente no es física, no viene de nuestros padres, no viene de Dios, porque no existe un creador, y tampoco puede venir de la nada, ¿de dónde viene nuestra mente? Según el budismo, la mente o conciencia, que no es física, proviene de momentos previos de ella misma. Bien, proviene de momentos previos de ella misma. Esto nos da a entender de que la mente no tiene ni principio ni final, es eterna e infinita. Es como un río de momentos mentales y lo llaman el continuo mental. La mente no tiene principio. Si analizas este concepto intelectualmente o conceptualmente, no puedes llegar a otra conclusión. La mente no ha sido creada, no tiene principio. La mente carece de principio y esta idea es debido al proceso de la causa y el efecto. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Bien. Sabemos que la mente no ha sido creada, la mente no es física, no tiene átomos, es energía. La mente no viene de nuestros padres, no viene de Dios, porque según el budismo no cree en la existencia de un Dios creador. Entonces, ¿esta mente de dónde viene? Pues ya estaba ahí, viene de momentos previos a ella misma. Todo es un continuo mental y todo es como una especie de experiencia de causas y efectos, causas y efectos. Por eso, en el budismo se dibuja, se hace el símbolo de la rueda del samsara. Bien, la rueda del samsara, que es una rueda, no tiene principio ni final. Pero ¿cómo podemos salir entonces de esta rueda de samsara, que es la rueda de la ignorancia? ¿Cómo podemos salir de allí? Pues yendo hacia adentro, en profundo silencio, y observando atentamente qué es lo que soy, cuál es mi verdadera naturaleza. ¿Quién soy? ¿Soy este yo? ¿Soy esta persona? Y si soy esta persona, ¿dónde está este yo? ¿Está en mi cabeza? ¿Está en mi barriga? ¿Está en mi mano derecha o está en mi mano izquierda? ¿Dónde está este yo? ¿Dónde está? Nosotros tenemos la sensación de que existe este yo. Existe, pero cuando lo buscas no lo puedes encontrar. ¿Dónde está el yo? Entonces vemos que el yo no sabemos dónde está. Y al no saber dónde está, nos damos cuenta de que el yo no está en ningún lugar. Es una creencia. Es nuestra propia
creencia de que somos este yo. Porque cuando lo buscas, no lo encuentras. ¿Dónde está el yo? Tú dices, sí, yo. Bien, existe. Tú dices yo, mío, esto soy yo, aquí y allá, pero ¿en qué lugar está el yo? Y ahí vemos que no está en ningún lugar, que es solamente un concepto de la mente, es una distorsión mental. Ananay dice, tal vez por eso no podemos escapar de la mente, ni podemos terminar con ella, tan solo observarla porque no tiene principio ni final. No podemos escapar de la mente. Pero fijaros, cuando la mente se relaja y se silencia, ¿dónde va la mente? Vamos a ponerlo más interesante. Cuando tú estás en un momento de meditación, por ejemplo, o estás en un lugar y estás relajado o relajada y no te apetece pensar, simplemente estás totalmente disfrutando de este instante. Ahí entonces no hay pensamientos, ¿verdad? Pero no nos estamos refiriendo a la mente pensante. Cuando hablamos de mente es un concepto mucho más amplio que se refiere a absolutamente toda la mente, el ser también. Es decir, para el budismo, la mente puede ser la conciencia, es decir, es ser conscientes de que existo, de que soy, ser consciente de que yo soy. Entonces, cuando nosotros estamos en un estado de silencio interno, a pesar de que no haya pensamientos, hay conciencia, ¿verdad? Porque tú estás ahí siendo consciente. Quizás no tienes pensamientos, pero eres consciente de este instante, eres consciente de ti mismo, eres consciente de todo lo que estás observando. Así pues, vemos que la conciencia siempre existe y que nunca desaparece. Pueden desaparecer los pensamientos, pero los pensamientos no es lo mismo que decir la mente en completo. Bien, decíamos entonces que la mayoría de las religiones señalan a Dios como el origen y creador de toda la existencia, pero según el budismo, no, esto no es así, ¿eh? Tú no vienes de Dios, tú vienes de momentos previos de tu propia conciencia. Tú eres un efecto de causas anteriores. Tu renacimiento en esta vida es un efecto de un renacimiento anterior, de una causa anterior. Por lo tanto, la conciencia no tiene principio. Considera un momento en que existía la mente, así que si existía entonces, tiene que haber venido de un momento anterior. Por eso le llaman el continuo mental. Por eso todo son causas y efectos, todo va dependiendo entre sí, uno depende del otro. Cada cosa nos va llevando a la otra. Lo que pienso ahora me va a llevar a hacer algo en concreto. Lo que pensaba entonces me ha llevado a estar aquí. Entonces todo es interdependiente, todo va dependiendo de uno y otro, ¿eh? Entonces, para el budismo, la conclusión es que tu conciencia no tiene principio, es eterna e infinita. El otro punto que es muy importante es la idea de la naturaleza búdica. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? Según el budismo, la respuesta a estas preguntas es, ¿estás aquí para ser un Buda? Bien. ¿Quién soy yo? Soy un Buda. Soy ya la mente iluminada. ¿Cuál es tu propósito? Reconocer la verdad de lo que eres. Reconocer que eres un Buda. ¿Y qué es un Buda? Pues la palabra Buda en sánscrito significa
completamente despierto. Bien. Buda era una persona normal y corriente que simplemente despertó. Él no era ni un dios, sí fue un príncipe en aquel tiempo, pero él renunció a todo lo material y él pues se volvió un renunciante, un asceta, porque iba más allá de lo que eran los placeres mundanos y quería lograr trascender el sufrimiento para ayudar a todos los seres. Quería saber cuál era esa medicina que debemos tomar para poder dejar de sufrir, para poder salir de nuestra ignorancia. Entonces él despertó y él nos dice que todos nosotros también podemos despertar y tenemos el mismo potencial que él. Todos somos un Buda en potencia. Entonces, completamente despierto se refiere a la conciencia totalmente desarrollada, que ya no puede desarrollarse más. Buda significa una mente o un ser, una conciencia que se ha desarrollado completamente en todas sus cualidades positivas y está absolutamente liberado de las negativas que es el ego. Eso sería la mente iluminada, una mente que ha vuelto a su estado puro y que ha podido desechar o liberarse de todos los engaños de la ignorancia, que es el ego. Buda significa la completa purificación de la mente, el conocimiento de uno mismo, de tu verdadera esencia. Y esto es lo que somos en realidad. Todos poseemos la naturaleza búdica y eso es lo que somos todos los seres humanos. Y la mente o conciencia, que es indestructible, pues no ha sido creada y su verdadera naturaleza, lo que en realidad es un Buda en potencia. Es una mente completamente desarrollada. Según Buda, no sabemos quiénes somos realmente y nos identificamos solamente con el cuerpo físico, con los pensamientos y con nuestras emociones. Pensamos que somos este cuerpo cuando en realidad nuestra verdadera naturaleza es ser un Buda. Una vez que hemos alcanzado el completo desarrollo, la conciencia de Buda, habrás desarrollado una compasión infinita con todos los seres vivos. Habrá tanta compasión y empatía que sentirás como si tú fueras todos ellos, que no hay separación. A eso también se le llama la no dualidad, ¿no? Es decir, en el Advaita Vedanta asemejan a esta visión como que ya hemos trascendido la dualidad, ya no hay separación entre yo y los demás, ya no veo solamente lo que es el ego o la forma, ahora lo que veo es la esencia. Veo que todos somos lo mismo. Porque Buda dijo en uno de sus sermones, dijo, todos los seres humanos son lo mismo. Dijo, son iguales, son lo mismo, cuando se iluminó. Porque cuando la mente despierta, entonces tú, al trascender tu visión limitada del ego, esta visión de separación, entonces vas más allá y tú lo que ves es la verdadera naturaleza que está subyaciendo en todos nosotros. Ves la pura esencia. Y esta compasión infinita es una gran aspiración espontánea de beneficiar a todos. Y también habrás desarrollado completamente el ala de la sabiduría, que literalmente se llama omnisciencia, en términos budistas. Los términos budistas hablan mucho de la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Sí, ya lo iremos viendo. Entonces, cuando una persona despierta su conciencia o se ilumina o alcanza la mente de Buda, entonces no vemos a los demás como seres separados, sino que los vemos todos como si fuéramos lo mismo. Y claro, al ver que todos son igual a ti, son lo mismo que tú, entonces surge una gran compasión
hacia los demás, de ayudarlos, porque estás viendo que todos están engañados por los velos del ego, de la ignorancia. Y tú lo que deseas es ayudarles a quitarse esos velos, esa ceguera, esa ignorancia. Y eso es el amor verdadero, incondicional, que se expresa a través de esta compasión. La omnipotencia es el poder que lo abarca todo, el poder de hacer todo lo necesario sin esfuerzo alguno para beneficiar a todos los incontables seres vivos del universo. Beneficiarles con la sabiduría perfecta que ve sus mentes perfectamente y sabe precisamente lo que hay que hacer para beneficiarlos. Y eso incluye la capacidad de manifestar la mente, tu mente de Buda, en millones de formas, en millones de universos, durante millones de eones, mientras haya seres conscientes sufriendo. Y esto es la iluminación. La iluminación es algo más que una sensación agradable. Es realmente reconocer tu verdadera naturaleza, libre de todos los engaños. Nuestra mente tiene el potencial de conocerlo todo. Todos los seres tienen el potencial de conocerlo todo. Esto es algo totalmente natural. Y cuando hayamos purificado nuestra mente del todo, de todos los engaños, entonces nuestra mente estará sincronizada con la realidad. Ahora estamos muy lejos de esta sincronía con la realidad debido a toda la contaminación de la mente. Pero cuando nos hayamos desarrollado completamente, seremos omniscientes y tendremos una compasión infinita. Y hay una frase de Nagarjuna que dice: cuando comprendes la mente, lo comprendes todo. La fuente de nuestro sufrimiento, ¿dónde está? ¿Dónde está la fuente de nuestro sufrimiento? A ver si sabéis la respuesta. Que la fuente de nuestro sufrimiento está en nuestra mente. La fuente de nuestro sufrimiento nunca está allá afuera, nunca es esa persona la que nos hace sufrir. Está en nuestra mente. Somos nosotros los que sufrimos debido a que interpretamos la situación de una manera errónea. Bien. Por tanto, la fuente del sufrimiento está dentro de nosotros, en nuestra mente. Entonces, hay condiciones externas para que surja el sufrimiento, todos lo sabemos, que el sufrimiento no nos lo provocamos solos, bueno, algunas personas sí, pero siempre es, la gran mayoría de las veces, porque hay algo allá afuera que ocurre y nos hace sufrir, pero no es responsable de nuestro sufrimiento, lo de allá afuera. La causa raíz del sufrimiento está en nuestra mente. Esto lo dice Buda. E incluso el que nos encontremos con las condiciones externas también tiene que ver con nuestra mente. Es lo de los espejos. Bien. Cuando antes entendamos que nuestra propia mente es la fuente de nuestro sufrimiento y que también afortunadamente es la fuente de nuestra felicidad, antes empezaremos a entender que la única manera de liberarnos del sufrimiento es transformando nuestra mente. ¿Cuál es la fuente del sufrimiento? Mi mente. ¿Y cómo puedo dejar de sufrir? Transformando mi mente. Bien, puedo dejar de sufrir si yo aplico una serie de enseñanzas que me ayudarán a transformar mi mente. Si la transformamos un poquito, superaremos un poquito de sufrimiento. Pero si la transformamos totalmente, si eliminamos de ella todos los pensamientos perturbadores y desarrollamos todas sus cualidades positivas, entonces podremos vernos completamente libres del sufrimiento
y desarrollar una felicidad real, una felicidad verdadera. Porque la felicidad que buscamos no es algo temporal y no es algo superficial. Realmente buscamos ser felices. Todos los seres humanos deseamos ser felices, pero no sabemos dónde buscar la felicidad. Y lo hacemos de manera incorrecta. Buscamos la felicidad en otra persona, buscamos la felicidad en los placeres, buscamos la felicidad en los objetos materiales, en a lo mejor tener poder, a lo mejor tener muchos títulos. Yo soy feliz si, por ejemplo, me dan de comer comidas muy buenas, pero ahí no está la verdadera fuente eterna de felicidad. Eso nos puede dar un contento temporal, un placer o un contento temporal. Pero la verdadera felicidad no está fuera, está en nuestra mente y además es algo inherente a la verdadera naturaleza que somos. Es inherente a lo que somos. Pero tenemos tanta contaminación mental, tantos engaños, tanta ignorancia, que no la vemos, no la sentimos. Bien, entonces sufrimos porque nos identificamos con esto, nos identificamos con lo otro, interpretamos esto de una manera negativa y ahora me sucede esto que no me gusta. Bien, cuando algo no me gusta, sufro. Somos muy rígidos ahí, tenemos demasiados deseos. Quizás nunca hayamos pensado qué felicidad estamos buscando, pero si no lo analizamos, si queremos que sea una felicidad perfecta y duradera, bien, entonces debemos analizarlo. Si el budismo afirma que existe este fenómeno maravilloso llamado mente, que no es el cerebro, no es nada físico, es algo inmaterial y no tiene ninguna de las cualidades de la materia física. La mente es algo claro, es inmaterial y tiene la capacidad de conocer. De hecho, la mente es lo único que conoce, es lo único que experimenta, lo único que siente. Y la función de la mente es conocer. Bien. En todos los sentidos de la palabra conocer. Ahora conocemos de una manera muy limitada porque los pensamientos perturbadores que todos tenemos impiden que nuestra mente conozca perfecta y completamente. Estamos demasiado condicionados y demasiado oscurecidos por todo lo del ego. Bien, por todas estas percepciones erróneas. En el budismo es que lo clavan, les llaman las percepciones erróneas. Es percibir la vida de una manera equivocada. ¿Por qué percibimos la vida de una manera equivocada? Porque no estamos siendo conscientes de la verdadera naturaleza que somos, sino que estamos engañados creyendo que de que somos esta persona. Y por tanto tenemos una percepción errónea, porque no es verdad que somos esta persona. Podemos imaginarnos cómo sería no tener estos pensamientos perturbadores, ninguno de ellos en absoluto. No habría nada que perturbara la capacidad innata de nuestra mente de conocer, de experimentar y de sentir. Sería una experiencia increíble, porque sin estas distracciones, sin toda esta confusión, la mente podría simplemente conocer. Y una pregunta muy importante ¿es posible liberarse de estos pensamientos perturbadores? ¿Qué creéis? ¿Que es posible liberarnos de todos estos pensamientos perturbadores? Si ya ha habido, como mínimo, una sola persona en el mundo que lo pudo hacer, y lo tenéis aquí delante, que es Buda, y vosotros tenéis el mismo potencial que tiene él,
Entonces sí es posible, ¿verdad? Completamente, totalmente. Claro que cuesta muchísimo y tenemos que hacer un gran trabajo personal, un gran esfuerzo, pero sí es posible. Mario pregunta, ¿es posible parar la voz de la mente absolutamente? También es posible, sí. Entonces, de esto trata todo el Dharma budista, ¿bien? De que sí es posible liberarnos de todos estos pensamientos perturbadores, de todos estos condicionamientos, de todos estos engaños, de la percepción errónea y todo esto. Sí, podemos realmente trascenderlo todo y purificarlo todo, pero debemos hacer un largo camino. Bien, ya lo iremos haciendo poco a poco, porque es trabajarnos el ego, es irnos observando a nosotros mismos cada vez que tenemos pensamientos negativos, emociones negativas. Entonces ya iremos viendo, según el budismo, cómo podemos ir trabajándolo. Entonces, quizás podemos tener la impresión de que eso es posible porque cuando meditamos, si enfocamos nuestra mente en un objeto, como por ejemplo la respiración, aunque no seamos capaces de mantener la mente en la respiración durante mucho tiempo, aún así, si nos esforzamos en hacerlo, ¿qué sucede? Que los pensamientos perturbadores y la agitación mental se reducen mucho. Esto es un indicio que nos muestra que estos pensamientos perturbadores no tienen poder para controlar la mente. Normalmente nuestra mente está agitada, está completamente perturbada, como un vaso lleno de agua. Bien, lo agitamos. Pero si paramos y dejo de mover el vaso de agua, ¿qué es lo que sucede? El agua vuelve a su estado natural, se calma. Tú coges un vaso de agua y mueves el vaso y verás que todo el agua se agita, incluso sale del vaso disparada. Eso sería una mente agitada. Pero si tú paras de mover el vaso, entonces el agua pronto acaba calmándose. Y cuando está en su estado natural, tiene la capacidad de reflejar las cosas. Es como un espejo. Cuando está agitada, no puede reflejar las cosas con precisión. ¿Qué pasa cuando nuestra mente está agitada? Que no vemos las cosas como son. Las vemos desde nuestra interpretación y nuestros condicionamientos. Es decir, cuando tenemos una mente agitada y perturbada, no vemos las cosas como son, sino que las vemos interpretándolas en función de lo que nosotros hemos ido viviendo en el pasado. Por ejemplo, una persona que ha sufrido muchísimo en el pasado, si tú le haces una broma, a lo mejor no le sienta bien. Pero si una persona que no ha sufrido mucho o ha trascendido y ya ha superado sus sufrimientos, tú le haces una broma, esa persona se reirá mucho, se reirá de esa broma y contigo. Entonces aquí vemos que la misma broma en una persona crea un efecto y en la otra persona crea un efecto diferente. Entonces podemos ver que en función de cómo está nuestra mente, nos tomamos las cosas de una manera muy personal. Cuando nosotros nos iluminamos, entonces ahí ya vemos las cosas tal y como son, ya no las interpretamos. Vemos las cosas de manera clara. Y Marlian dice, esto me recuerda a una frase muy famosa de René Descartes, uno de los pioneros de la filosofía. Dice, el pienso y luego existo. Una vez que despiertas, esa frase hace ruido. Sí, es al revés. Primero existo, primero soy y luego pienso. Y Raúl dice, mi mente no agitada y perturbada
¿Es algo así como buscar la quietud del fondo del mar? Sí, es algo así. Por eso hay que ir hacia el fondo, hay que ir hacia adentro. Porque las profundidades, ahí hay mucha calma, mucha paz. Ahí el agua no hace ruido. Pero cuando estamos a la superficie, ahí hay mucho, mucho barullo. Dice, cuando está agitada, la mente no puede reflejar las cosas con precisión. La agitación del agua no es algo natural, no es algo natural, ¿eh? Hay algo más que provoca esa agitación. Vamos a ver ahora una diapositiva. Vamos a ver ahora la mente, las dos clases de la mente según el budismo. La mente tiene numerosos aspectos, pero hay dos que destacan. El primero es la mente ordinaria. Es la mente a la que los tibetanos llaman Zen. Un maestro la define así, dice, aquello que posee conciencia diferenciadora, aquello que posee un sentido de la dualidad, es decir, que aferra o rechaza algo externo, eso es la mente. Fundamentalmente es aquello que podemos asociar con un otro o con cualquier algo que se percibe como distinto del perceptor. Por tanto, la mente Zen es la mente pensante. Bien, entonces en el budismo, ellos dicen que la mente tiene numerosos aspectos, pero que hay dos que destacan. Uno es el ego, que es la mente Zen, es la mente dualista, la mente que piensa, que solamente puede funcionar en relación con un punto de referencia exterior. Es decir, el ego solamente puede funcionar cuando se identifica con algo exterior. Se identifica con el cuerpo o se identifica con una religión o se identifica con, por ejemplo, una cultura, un idioma, una sociedad, etcétera, etcétera. Entonces ahí surge una identidad. Bien, y eso es dualista, porque es el pensamiento, es la mente que desea, es la mente que hace planes, es la mente que manipula, que tiene mucha ira, que crea un sinfín de emociones y pensamientos negativos por los que se deja llevar. Y Zen es el ego que basa su existencia mediante la separación, la fragmentación y la conceptualización, es decir, una mente basada en conceptos. La mente ordinaria es la presa de las influencias externas, de las tendencias habituales y el condicionamiento. Esta mente Zen es totalmente una mente que se deja influenciar por el exterior y se deja condicionar. Y entonces, luego, ella tiende a tener unas tendencias habituales, unos hábitos. Y Zen es inestable, es parpadeante y es ávida. Siempre está entrometida en asuntos ajenos, ¿sí? Siempre está criticando a los demás y pensando y emitiendo juicios, y su energía se consume en la proyección hacia afuera. Posee también una estabilidad falsa, una inercia autoprotectora, bien, el ego, ya sabéis que es muy autoprotector, siempre se está protegiendo, y esta mente del ego está hecha de hábitos arraigados, que es lo que explicábamos un poquito en la clase de Ayurveda. Hábitos arraigados es todo lo que son los samskaras y las asanas. Es escéptica y desconfiada. Es ingeniosa a los juegos del engaño. Es muy astuta. Es caótica. Es confusa. Es indisciplinada y es repetitiva. Es dentro de la experiencia de esta mente Zen, el ego, es donde sufrimos el cambio y la muerte una y otra vez. Los maestros comparan a Zen con la llama de una vela en un portal abierto, vulnerable a todos los vientos de las circunstancias.
Bien, es decir, que el ego se puede apagar en cualquier momento. También es comparada con la superficie del océano. Bien, las olas, toda esa turbulencia, todo ese ruido. Y luego la segunda es la naturaleza misma de la mente. Bien, aquí en tibetano la llaman Rigpa. Es la esencia más íntima de la mente que es siempre y absolutamente inmune al cambio y a la muerte. Es lo que está más allá de las formas, para que lo podamos entender. Esto sería la conciencia. Se halla oculta más allá de la mente del ego. Bien, está oculta. Acordaros siempre de que la conciencia que somos nunca desaparece. Es como el sol, siempre queda oculta por el ego. El ego es ese velo que la oculta. Bien, es como las nubes grises que tapan el sol. Dice, la mente, la naturaleza misma de la mente, que es la conciencia, se halla oculta más allá de la mente ordinaria, que es el ego o la mente Sem, está envuelta y velada por el rápido discurrir de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Esta mente ripa es una conciencia primordial y pura que al mismo tiempo es inteligente, es cognoscitiva, es radiante y siempre está despierta, siempre. Entonces, si siempre está despierta esta mente, ¿por qué surge la ignorancia? María Viñez, ¿por qué vamos hacia afuera en lugar de centrarnos hacia adentro? Porque es la naturaleza de esta mente. Porque es una mente que quiere conocer. La naturaleza de la mente es conocer. Entonces, por eso siempre crea. Pero toda esta creación está solamente en su pensamiento. Solamente es mental. Bien. Entonces, ella quiere experimentar el conocer. Entonces, para experimentar el conocer, es como que se identifica tanto con su propia creación que entonces se olvida de sí mismo. Pero sí que es cierto que siempre es consciente, siempre está despierta. Lo que pasa que es como el ejemplo que poníamos el otro día, ¿no? De que cuando tú estás atendiendo una cosa, las otras no las ves. Cuando tú enfocas tu atención en algo en concreto, todo lo demás no lo ves. Si nosotros enfocamos nuestra atención en nuestros pensamientos y en el mundo, allá afuera, no vemos lo que realmente somos. Solamente vemos lo que realmente somos cuando dejamos de enfocar nuestra atención en el mundo de allá afuera y vamos hacia adentro. Bien. ¿Qué es lo que decía Ramana Maharshi? Decía, la mente vuelta hacia afuera deviene el ego y deviene la ignorancia. Pero la mente de vuelta hacia adentro, eso sería cuando lleva la atención hacia adentro, ahí entonces la mente deviene despierta e iluminada. Dice, se podría decir que es el conocimiento del propio conocimiento. Cuando decimos que esta mente es el conocimiento del propio conocimiento, es lo mismo que decir que soy consciente de que soy. Soy consciente de la presencia yo soy. Entonces, esta mente siempre está despierta, siempre es consciente. Pero en algún momento deja de mantener su atención en sí misma para llevar su atención hacia algo que no existe, que está en su pensamiento, que es la idea de ser alguien. Y ahí es cuando surge la identificación con un personaje. Ahí es cuando surge o nace el ego. También se le puede llamar la no mente. A esta mente se le puede llamar la no mente. Esto lo vemos mucho también en textos de hinduismo, de Advaita Vedanta. También se le puede llamar el ser y también se le puede llamar la consciencia.
La naturaleza de la mente es de por sí la propia raíz de la comprensión. Rigpa es comparada con la profundidad del océano, es decir, esa calma y ese silencio. Al fin y al cabo, todo es lo mismo. Es esta mente, esta conciencia. Pero, ¿qué pasa con esta mente? Si esta mente está totalmente en silencio, es decir, no está creando ningún pensamiento, no está imaginando nada, no está intentando conocer, se queda solamente en su estado natural, entonces ahí es consciente de sí misma como la presencia yo soy. Bien, no hay nada más. Pero si esta mente ahora dice, uy, voy a decidir que quiero conocer, quiero experimentar. Pero claro, para experimentar tiene que haber algo más. Tiene que haber algo allá afuera para poder conocer. Entonces, ¿qué es lo que hace esta mente? Empieza a pensar. Bien, empieza a crear con su mente, empieza a imaginar, a pensar. Y entonces ella misma, al pensar, ya está llevando la atención hacia ese pensamiento, hacia esa creación. Al hacer esto, es que todo es en el mismo instante, al hacer esto, empieza a olvidarse de la verdadera conciencia o el verdadero ser que es, y entonces se deleita tanto con todo lo que está creando y con todo lo que está pensando, imaginando, que ¡pum!, cae como en un estado de apego, se identifica, es como entrar en una película. Es como cuando estás viendo una película y te gusta mucho y te deleitas viendo esa película y te olvidas de ti mismo, te olvidas plenamente de ti mismo. Pues algo parecido. Y entonces aquí le dicen que entra como un estado de hipnosis, como un estado así totalmente hechizada, hipnotizada. Y claro, como entonces está identificada con que es algo en concreto, es decir, que es un objeto, entonces ahí surge también el ego. Yo soy esto. El ego es yo soy este personaje o yo soy esta cosa. Y cuando surge el ego aparece la dualidad, porque claro, si yo soy esto, pero hay otras cosas allá afuera, entonces yo no soy esas cosas. Entonces lo que hace la conciencia es, a través del conocer y a través del experimentar, se inventa y crea su propia creación y se identifica con un objeto. Y entonces genera separación y dualidad con el resto de los objetos. Y ahí nace el ego. Y esto es la ignorancia. Y a partir de aquí vienen todos los problemas. Todos estos engaños, percepciones erróneas, todo esto que interpretamos de manera negativa, todo nace de esta dualidad. Raúl dice, si de pronto tengo la sensación, por decirlo así, que no estaba pensando el ser puede existir sin la mente, claro, el ser ya existe sin la mente. Cuando tú estás en silencio, tú sigues existiendo. Además, tú eres eterno e infinito, no tienes principio. Pero en cambio los pensamientos, que son como nubes que hay allí, eso sí que es. Eso viene y va, viene es contenido, viene y va. Pero lo que hay más allá de eso eres tú. Serías como la pantalla del cine, ¿no? En la cual ahí se proyecta toda la película, todas las imágenes, pero tú siempre estás ahí. Por tanto, el ser siempre está ahí. Lo que va y viene es el contenido, es decir, la experiencia. Ana dice, claro, dice, porque la mente al identificarse con algo fuera, dice como yo soy esto, y automáticamente también dice yo no soy esto otro y genera conflicto. Exacto, sí. Empezamos así con los conflictos. Empezamos a identificarnos con algo y defendemos eso que creemos que somos. Entonces, cuando viene alguien del exterior, nosotros decimos, no, si yo no soy eso, yo soy esto de aquí. Y lo defiendes. Y ahí entra
un poquito ya el tema de la comparación, la competencia, la competición, el miedo, eso de que me siento amenazado, me siento que el otro me está amenazando. Entonces, conocer la naturaleza de la mente es conocer la naturaleza de todas las cosas. No debemos caer en el error de suponer que la naturaleza de la mente es exclusiva de nuestra mente solo. De hecho, es la naturaleza de todo. A lo largo de la historia, los santos y los místicos han adornado sus percepciones con distintos nombres y le han conferido distintos rostros e interpretaciones. Pero lo que experimentan fundamentalmente todos ellos es la naturaleza esencial de la mente. Los cristianos y los judíos la llaman Dios, los hindúes la llaman Shiva, o Brahman, o el yo, o Vishnu, los místicos sufíes la llaman la esencia oculta y los budistas la llaman la naturaleza de Buda. En el corazón de todas las religiones se halla la certidumbre de que existe una verdad fundamental y que esta vida constituye una oportunidad sagrada para evolucionar y conocerla. Buda significa una persona que ha despertado completamente de la ignorancia y se ha abierto a su vasto potencial de sabiduría. Un Buda es una persona que ha puesto en definitivo final del sufrimiento y la frustración y ha descubierto una paz y una felicidad duraderas e inmortales. Bien, y todos tenemos esta naturaleza de Buda. La iluminación está al alcance de todos. Por medio de la práctica podemos llegar a ser seres iluminados. Pero a pesar de que todos tenemos la misma naturaleza de Buda, no nos damos cuenta de ello porque esta naturaleza está envuelta en nuestra mente individual ordinaria, que es el ego. Bien, estamos todos como ciegos por estos velos del ego y no podemos ver esta naturaleza de Buda que somos, pero está ahí, pero no la vemos. Entonces tenemos que remover, eliminar todos estos conceptos del ego. Sí, María Viñets, la mente ordinaria es el ego, sí, y la naturaleza de la mente es la conciencia, es el ser, sí. Bien, entonces, imaginemos un jarro vacío, bien, el espacio interior es exactamente lo mismo que el espacio exterior, ¿verdad? Tú imaginas un jarrón que está vacío y dentro que hay nada, hay aire, es el mismo aire que hay fuera, solamente sus frágiles paredes separan el uno del otro, separan el interior del exterior. Pues nuestra mente de Buda está como encerrada entre las paredes de nuestra mente del ego, nuestra mente ordinaria. Pero cuando nos volvemos iluminados, es como si el jarrón se rompiera en 1000 pedazos y ahí es como que ya decimos, wow, no hay separación, todo es lo mismo. Y el espacio de dentro se funde instantáneamente con el espacio de afuera. Se convierten en uno y en ese mismo instante nos damos cuenta de que nunca fueron diferentes ni tampoco fueron independientes el uno del otro. Siempre habían sido lo mismo. Buda les dijo a los monjes que la mente se oscurece, que la vida se acaba, que el aliento se detiene e incluso las enseñanzas desaparecerán con seguridad. Entonces, ¿por qué no aplicarse ahora a practicar con energía? También dijo que la forma humana, el renacimiento humano, es muy difícil de conseguir. Entonces, ¿por qué no ponerse ahora a practicar las enseñanzas? También añadió Buda que por suerte nuestro renacimiento ha sido ahora en condiciones muy especiales, que no se gozan en otros reinos o continentes, que serían estados de la mente siempre. Y decimos que no hay un principio en los nacimientos. Cuando los seres mueren, la mente se separa del cuerpo, ésta no desaparece y continúa existiendo.
vuelve a tomar otro cuerpo y vuelve a renacer en otra vida. Vamos a hablar de los tres tipos de la mente. Nuestra mente es de tres tipos. Tenemos la burda, la sutil y la muy sutil. La mente burda o grosera es la mente que utilizamos ahora todo el tiempo. Luego está la mente sutil, que solamente se manifiesta en el momento de la muerte. Y después tenemos la tercera, la mente muy sutil, que se manifiesta en el tránsito de la muerte, es decir, después de ocurrir los 7 signos de la muerte. Cuando la mente grosera o burda y la sutil se desvanecen, aparece la mente muy sutil. Esto ya es después de morir. Y esta, la mente muy sutil, nunca cesa. Esta continúa de vida en vida. Bien. Cuando estamos vivos tenemos una mente burda. En el momento de morir, justamente en ese momento, tenemos la mente sutil. Y después está la mente muy sutil, que es aquella que todavía queda para tomar otro renacimiento. Cuando renacemos es la mente muy sutil la que está actuando, de la que surge otra nueva mente grosera. Es decir, cuando renacemos, a partir de esta mente muy sutil, renacemos otra vez, luego aparece otra vez una mente burda, una mente grosera. Entonces es como el ejemplo de un nogal del que caen los pequeños frutos, las nueces, después se abre la cáscara y salen las semillas, de las cuales puede crecer otro árbol, y así sucesivamente. Entonces, con la mente sucede lo mismo. Después de la muerte queda la mente muy sutil, que sería la semilla, de la que crece de nuevo la mente grosera, el árbol. Y tenéis preguntas, dice Elisa, ¿en esas semillas van las buenas y las malas acciones? Cuando nosotros morimos, quedan todas las semillas en nuestra mente sutil. Y luego cuando tenemos que volver a renacer, esas semillas todavía están allí, que son los samskaras y las vasanas, es decir, es todo el karma que llevamos arrastrando que nos produce un nuevo renacimiento, y entonces esas semillas vuelven a dar sus frutos, que son las consecuencias de todas las causas que hemos generado. Así pues, sí. Tu respuesta es sí, Elisa. En esas semillas van las buenas y las malas acciones, todas. Ana dice, pero para los budistas esa mente sutil que forja un nuevo ser lleva consigo el cuerpo kármico. Sí, sí, también. Pero no le llaman cuerpo kármico. El cuerpo kármico se utiliza este término en el hinduismo, pero en el budismo no hablan de cuerpos, hablan siempre de estados de la mente. Ellos utilizan mucho estos estados de la mente burda, la mente sutil y la mente muy sutil. Entonces, ya para acabar, vamos de renacimiento en renacimiento. Algunas veces nacemos en el paraíso, otras en el infierno o en el mundo de los dioses, por ejemplo, y podemos experimentar dolor, placer, etc. Y si nos preguntamos, ¿cómo podemos parar esto? La respuesta es saliendo de este ciclo de renacimientos. Y Buda dijo que la naturaleza de la mente es muy luminosa y es luz clara, y los oscurecimientos que empañan la mente no son permanentes, ni están mezclados con ella. Si podemos quitar estos oscurecimientos groseros de la mente, podremos conseguir la liberación o también llamada nirvana. Ellos le llaman a la liberación o iluminación, le llaman el nirvana. Y cuando eliminemos los oscurecimientos sutiles, podremos alcanzar este nirvana. Bien. Dice que los oscurecimientos de la mente son solamente pasajeros y no están mezclados con ella.
pone la metáfora, lo ilustra con las nubes en el cielo, que nunca son parte de la entidad del cielo. Esas nubes pueden estar en el cielo y pueden irse. Vosotros cuando miráis las nubes, no siempre todos los días veis las mismas nubes. Y además veis que se van moviendo, van cambiando de forma y se van deshaciendo, desaparecen. Esos serían nuestros pensamientos o oscurecimientos de la mente. Van y vienen, también van cambiando y pueden eliminarse. Bien. Y ya con esto lo dejaríamos aquí porque es la hora y ya seguiremos en la próxima semana. Y bien, gracias a todos, hermanos y hermanas de luz, por haber asistido. Hoy ha sido una clase muy profunda. Y bien, mañana tendremos clase de cartol, así que nos vemos mañana. Y os deseo una muy feliz noche, que descanséis. Namaste a todos, buena nuit y muchas gracias y hasta mañana.